Vamos a cambiar totalmente de tema, nos vamos a meter en el ámbito internacional. Ayer hubo muchas novedades en México porque finalmente se conoció la noticia de que mataron a el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, exactamente el Mencho. Por eso ya estamos en comunicación con Laura Tejeda, quien es periodista, está allí en México para hablar con nosotros y contarnos un poco qué es lo que está pasando. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, aquí estamos realmente, fue un domingo de mucha actividad en lo que en materia informativa y en materia, por supuesto, de seguridad, porque nos despertamos precisamente con alarmas encendidas, códigos rojos en varias entidades del país, pero particularmente en el estado de Jalisco, donde fue que se realizó por parte de elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, este operativo para pues atrapar ahora sí a Nemesio Rubén Oseguera, que es el líder pues del cartel Jalisco Nueva Generación. En este operativo, como les digo desde muy temprano, la información que fluyó por parte de la Sedena fue en el sentido de que pues se hizo el operativo ahí en lo que es una comunidad del municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco, que está a 130 kilómetros de lo que es la capital de Jalisco, que es Guadalajara, y ahí pues se concentraron las fuerzas pues del ejército, todos los soldados, y finalmente se informa que fueron cuatro de los, por parte del cartel fueron abatidos en el lugar, y otros tres se fueron trasladados de acuerdo a la información que se generó y en el comunicado que nos envió la Sedena con apoyo. Hay que decirlo también muy importante que aquí fue un operativo que se reconoció que hubo colaboración, así lo llamaron, ¿no? Cooperación bilateral por parte de los Estados Unidos en el Sí. tema de inteligencia y de lo que es la tecnología. Y cuando se informa esto, pues hay que recordar también la presión que se ha estado haciendo por parte de Washington, de Estados Unidos hacia México, para la captura de los capos del tráfico de drogas hacia ese país, una presión que se ha ejercido sobre el país, sobre la actual presidenta Claudia Sheinbaum, para que atrape a estos capos y que los pueda extraditar hacia Estados Unidos, y de esta manera pues se está confirmando esta participación de este país, y donde, bueno, como les decía, además del Mencho, porque el resultado fue que fueron 3 elementos del ejército resultaron heridos, de acuerdo al comunicado. También se informó de la captura de 4 integrantes del cartel que fueron, bueno, más bien ellos fueron ejecutados ahí en el sitio, 3 gravemente heridos que fueron trasladados a la Ciudad de México, y en la trayectoria murieron, entre ellos precisamente en este trayecto a la Ciudad de México es cuando pierde la vida el Mencho. Este pues capo, que además hay que recordar también que Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares, que pues alguna información que se diera para lograr su captura, y que además, bueno, desde el presidente Donald Trump, que lo tenía catalogado como uno de los principales terroristas, así catalogaba el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Jalisco Nueva Generación, como una organización terrorista por extorsiones, tráfico de drogas, todo, asesinatos, secuestros y demás, y el mismo Estados Unidos pues ofrecía esta recompensa. El operativo evidentemente trajo como consecuencia una serie de pues violencia en el país, más que nada en cuanto a hechos violentos que se registraron en cuanto a quema de vehículos, de camiones, de comercios, algunos de los comercios, principalmente en la zona de Jalisco, en la zona de Michoacán, y al cierre, a las 8 de la noche del domingo, de acuerdo al cierre de la información que nos dio el gobierno mexicano, el Gabinete de Seguridad reportó bloqueos de carreteras, incendios de vehículos y camiones, así como de comercios, gasolineras, bancos también del bienestar, de estos bancos que pues el gobierno, desde que está Morena, este Movimiento de Regeneración Nacional, este partido en el poder, pues instituyó estos bancos del bienestar para dar los apoyos sociales, y el reporte que dieron precisamente fue de 252 bloqueos en 20 entidades de las 32 que existen aquí en México. Reportaron a las 8 de la noche que 90%, es decir, 229 de los bloqueos fueron
fueron desactivados, quedando 23 activos, 4 cierres parciales, y en Jalisco es donde se concentró la mayor parte de estos movimientos, aunque digo, esa es una parte de la versión que dice el ejército, bueno, o lo que es la mesa de seguridad. En otras entidades, por ejemplo, 19 entidades del país, en las que se encuentra precisamente Baja California, en la que yo me encuentro, que es frontera con Estados Unidos, como son Aguascalientes, Estado de México, Chiapas, Colima, Guanajuato, Guerrero, zonas turísticas como Quintana Roo, por ejemplo, también fueron 19 en total, donde reportaron algunas situaciones también de quema de unidades, aunque como les digo, pues la mesa de seguridad decía que todo estaba ya bajo control y que fueron hechos, así les llamaron ellos, como muy aislados, muy concentrados, aunque pues la ciudadanía no siente eso por el temor de todo lo que se estaba dando este movimiento, y sobre todo esas acciones pues delincuenciales, y sobre todo la repercusión que se pudiera hacer del crimen organizado, que veíamos que los mismos, este cartel de Jalisco Nueva Generación se ha caracterizado por ser un cartel que ha utilizado las redes sociales para amenazar. Ellos mismos graban sus videos, que fueron muchos de los que vimos ahora en redes sociales, donde lanzaban pues estas bombas molotov a los comercios para incendiarlos, a los vehículos, a las tomas de carreteras. Y bueno, también como les digo, pues eso ya llamó mucho la atención, pero también el hecho de que la presidenta Claudia Sheinbaum no salió a dar un mensaje a la nación, que era lo que todo el mundo esperaba. Claro, Se exactamente. basaron. Exactamente, Laura, eso, la presidenta no salió, hizo un comunicado a través de las redes sociales, y Exacto. eso generó también mucha repercusión, porque no hubo lo que se esperaba de alguna manera ante una situación que es muy complicada. Desde aquí por lo menos podemos ver que la violencia ha crecido en muchos estados, y que hay mucho temor por parte de la ciudadanía. También veíamos que no hay clases y demás. En cuanto a la importancia de este hecho, en comparación, al menos hasta este lado del mundo, lo que se dice es que sería hasta quizás en la comparación más importante lo que pasó con el Mencho, que incluso lo que había pasado en su momento con Pablo Escobar. ¿Es así? Lo que pasa es que el Mencho está considerado como uno de los capos mexicanos más poderosos del mundo, y así lo tiene considerado incluso Estados Unidos. Por eso está ofreciendo esa recompensa de 15 millones de dólares a quien diera información para su captura. Sabemos que esto se da obviamente por toda esa presión también, y esa información que incluso se ha hablado, aunque oficialmente no lo ha reconocido así la Mesa de Seguridad ni la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional en México, que hubo hasta elementos que vinieron de Estados Unidos a participar en este operativo. La intención era extraditarlo a Estados Unidos, pero resultó herido de gravedad, y en el transcurso, en el trayecto a la Ciudad de México, es cuando pierde la vida. Bien, con relación a las otras personas que sí fueron detenidas, ¿hay justamente esta proyección o esta idea de que sean trasladados a Estados Unidos? Todavía no se ha dicho nada, incluso en las mañaneras, como no sé si sepan ustedes, acá en México pues hay mañaneras que le llaman, que son ya la presentación de la presidenta hacia Sí. la nación, donde da sus declaraciones, y quizá por eso no quiso salir a decir nada, también a esperar a que pasara todo este tema de las quemas de unidades, de camiones, de transporte que se dio en diferentes partes del país, y para ya tener un reporte más completo en la mañana, que es muy temprano en el horario de la Ciudad de México, 7 de la mañana, y es cuando seguramente pues va a ser cuestionada sobre todo esto por parte de los reporteros, porque además hay que decirlo, también las embajadas de varios países, como fueron por ejemplo las embajadas incluso de Argentina, de Ucrania, de Rusia, de Estados Unidos, por supuesto, suspendieron actividades, están recomendando a sus ciudadanos que si están en México no salgan, no tomen carreteras, y que si piensan apenas viajar, mejor que lo piensen 2 veces antes de trasladarse al país, porque están haciendo ese llamado. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, suspendió para el día de mañana, de lunes, ya de las primeras horas de este día lunes, lo que es el otorgamiento de los trámites normales que hacen de visas, porque no va a ir el personal de pues de los consulados americanos o de las embajadas a trabajar. En este sentido también, Laura, se habla mucho del tema de Guadalajara, porque recordemos que es una de las sedes del Mundial. ¿Esto tiene algún Exacto. tipo de implicancia en todo lo que está pasando y podría tener repercusión hasta esta fecha? Ahorita, de hecho, había un partido amistoso el domingo de México con, no recuerdo ahorita el país, no me acuerdo cuál es el país, pero se suspendió
decían que no estaban seguros si lo iban a hacer a a cerrada, cómo lo iban a hacer. Estaban también los cronistas deportivos y todos los programas especializados preguntándose eso mismo, qué va a pasar, porque ya estamos a unos meses de la Copa Mundial y precisamente Guadalajara es una de las sedes importantes. Entonces aquí, pues vamos a ver qué es lo que dice. Seguramente en la mañana, en unas horas más, se lo van a preguntar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay muchas interrogantes todavía en el aire, porque como bien dices, se suspendieron clases, bueno, clases presenciales. Por ejemplo, en el caso de Baja California, donde me encuentro yo, aquí la gobernadora mencionó que va a haber clases, pero a distancia. En escuelas públicas y privadas es como se va a hacer. Ya en el transcurso del día, a como vayan pasando las horas, se va a tomar la determinación si se decide acudir a escuelas. El transporte público, por ejemplo, se suspendió temprano, primero en la mañana, cuando se dieron todos estos hechos, dejó de funcionar el transporte público, incluso para las carreteras, el transporte también que se traslada a otras entidades, dejó de operar. Los vuelos, por ejemplo, en el caso de Guadalajara, también algunas líneas como Aeroméxico suspendieron todos sus vuelos. En el caso de Canadá, todos los vuelos a Puerto Vallarta y a Guadalajara también fueron suspendidos. Y pues vamos a ver ahora en las primeras horas de la mañana cuál es la decisión que van a tomar, pues tanto las líneas aéreas, los transportistas y sobre todo pues toda la actividad que dicen que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el Estado de México sí van a ir a trabajar en las instituciones públicas, pero no, y acá donde nos encontramos también en Baja California, que nosotros estamos muy, muy apartados de lo que es el centro del país, pero sin embargo es una de las entidades que obviamente son paso también de droga hacia los Estados Unidos y que está considerada dentro de los estados también claves para el mismo vecino país de Estados Unidos de asegurar la frontera y de los operativos, porque aquí también se da esa lucha del crimen organizado con estas facciones de los cárteles de la droga, por ejemplo, de Sinaloa, pero más recientemente hemos visto que han aparecido, por ejemplo, estas que le llaman narcomantas, con amenazas a funcionarios públicos, donde les hacen advertencias que van tras ellos. Bien, Germán, por favor. Buen día, le pregunto lo siguiente. Puerto Vallarta, que es un lugar turístico, incluso varios tucumanos tienen, por el sistema de turismo compartido, tienen habitaciones y hoteles ahí en Puerto Vallarta. La situación ahí para los extranjeros, ¿cómo es? En estos momentos, como comentaba yo, la recomendación sobre todo de los consulados, de las embajadas, incluidas Argentina y varias pues de otros lugares del mundo, ya han lanzado esta advertencia a sus ciudadanos que permanezcan, bueno, los que ya están dentro del país, que permanezcan donde se encuentran, que no salgan a las calles, que no tomen carreteras. En el caso de quienes piensan viajar, que la piensen ahorita en lo que pues se tranquiliza toda esta situación, en lo que ya también el gobierno mexicano, a través de esta mesa de seguridad, como le llaman, define cuál es la situación, que lo diga abiertamente, porque sí les digo, de alguna manera sí se ha tratado un poco de minimizar cuando dicen, no, es que se han dado hechos aislados en otros lugares donde está controlado, muy focalizado. Nosotros que nos encontramos acá hemos visto, también tuvimos quema de algunos autobuses en las ciudades de Tijuana, Mexicali, junto a clínicas, también a hospitales, y eso pues lo consideran como que está muy focalizado y no hay ningún problema. Entonces, sí, la recomendación básicamente es primero que se esperen un poco, por lo menos estos días, y ya pues ya decidan viajar los que ya están en el país, que no salgan de donde se encuentran. Bien, Gracias. Laura, con relación a el cártel, ustedes ya tienen experiencia de alguna manera, lamentablemente, conociendo cómo se manejan este tipo de organizaciones. ¿Qué se sabe acerca de qué es lo que pasa de alguna manera cuando el líder ya no está más? Bueno, aquí vienen las venganzas, viene el control de las plazas, por ejemplo, y cómo es que el Mencho, volviendo pues ahora sí que el líder, ¿no? Por el que está pasando todo esto, él toma ese poderío precisamente en el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el primero de Morena, donde creció su organización. Él venía, es una persona que viene de un origen humilde, que sus padres pues sembraban aguacate, es lo que sabemos nosotros. Él decide emigrar
en forma indocumentada a los Estados Unidos, y en Estados Unidos, en California, es donde empieza pues esta carrera delictiva con entre el tráfico de drogas, a vender la droga y demás. Por eso allá incluso le dieron 5 años de cárcel, hizo 3 años, sale con una condicionada a la libertad. Regresa a México, varias veces lo deportaron, y cuando regresa a México es precisamente cuando se une a un cártel que se llamaba Milenio, allá en lo que era el área de Michoacán, toda esta zona central de México, y se une a este cártel, y de ahí pues pasa el tiempo, se agarra fuerza, pero luego se divide este cártel y se convierte en el cártel Jalisco Nueva Generación, que ante la falta de los líderes, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, agarran mucha fuerza, extienden sus brazos hacia todo el país, y de esa manera, por eso también tiene presencia acá en nuestras entidades, que estamos tan en el norte de México y en diferentes entidades del país, y evidentemente ahorita ese es el temor, que vienen todas las repercusiones, vienen pues el querer controlar la plaza, porque no se van a quedar conformes, aun cuando ya sabemos y adelantamos que el gobierno mexicano pues va a decir que sí se está desarticulando un importante pues cártel, que es el que maneja y el que exporta pues la droga hacia los Estados Unidos, pero sin embargo no se van a quedar muy contentos, y por eso es estas repercusiones en cuanto a las quemas y todo de negocios, camiones, y ya lo que hemos platicado. Bien, Laura, muchísimas gracias por este contacto. Sabemos que la diferencia horaria hace que te hayas tenido que levantar muy temprano para poder salir con nosotros, así que te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir lógicamente de cerca este tema. Un saludo muy grande para vos desde aquí, desde Tucumán. No, muchísimas gracias, y no hemos dormido casi porque precisamente desde muy temprano del domingo pues hemos estado tras toda esta información, y bueno, gusto de platicar con todos ustedes. Vamos a estar muy atentos, cualquier cosa aquí estamos pendientes. Bien, un gusto. Vamos a cambiar ahora.